eso, es muy importante el balance de líquidos en todos los niños, porque es precisamente lo que nos va a llevar, y si ustedes se fijan las hojas que les pasé, pues todo la evolución del paciente. Cuando nosotros en el hospital tenemos algún niño que ha tenido problemas, por ejemplo, para presentar una sesión en caso de que se hubiera considerado de que el manejo hubiera estado inadecuado o como enseñanza, o incluso en casos médicos legales, pues se va hacia esta hoja, porque esta hoja que la llenan las enfermeras, por eso van a ver ustedes una letra pues muy diferente a la de los médicos, pero pues esta hoja marca toda la evolución de un niño durante el día. Si ustedes se fijan precisamente en la parte superior, pues viene precisamente el nombre, o sea, la ficha de identificación del paciente, en donde viene el nombre, la edad, el expediente, el peso, que es muy importante. Recuerden que en pediatría el peso es muy importante y precisamente nuestro balance de líquidos se basa precisamente en ver cómo vamos nosotros a calcular los líquidos con base al peso. El peso, muchachos, se modifica precisamente. Si ustedes le administran gran cantidad de líquidos, lo más seguro es que este niño pueda aumentar de peso de forma importante, y si lo deshidratan, un niño que les llega deshidratado les puede disminuir hasta un 10%, esto les puede llegar chocado, el 10% de su peso. En este taller vamos a aprender precisamente a calcular si un paciente llega chocado, cuál es el peso que probablemente debería de tener y cuál es el peso que estamos calculando. Recuerden ustedes que les decía en la clase anterior que, por ejemplo, pacientes muy obesos no tenemos que calcularle en el peso que están teniendo, sino que tenemos que calcularle con base a su peso ideal. Entonces, en la parte de arriba, pues viene precisamente la fecha de identificación, en donde viene también en qué días de estancia intrahospitalaria se encuentra este paciente. Luego viene la dieta y precisamente en la parte de arriba, si ustedes se fijan, viene todo lo que son los ingresos. Ahí dice balance hídrico, ingresos. Y si ustedes se fijan, pues se va por horas. Precisamente se va por horas porque en los hospitales pues se dividen los turnos en 3 turnos generalmente, el turno matutino, el turno vespertino y el turno nocturno. El turno matutino se divide aproximadamente en 7 horas, el turno vespertino en 7 horas, y el resto, que serían 10 horas aproximadamente, pues serían en el turno nocturno, aproximadamente. Y si ustedes se fijan, ahí de las 8 a las 14 horas, la enfermera tiene que anotar primero cuánto le puso de soluciones de base, cuánto le puso de líquidos intravenosos o bien que requiriera de algunas infusiones. ¿Tenían alguna duda? Este es el ejercicio 1, yo lo creé, este es un paciente ficticio, pero cuando veamos los pacientes reales se van a dar cuenta de que la enfermera hora con hora, tiene que estar registrando precisamente qué le está infundiendo a su paciente. Entonces, es muy importante que se le infunde precisamente una infusión continua, que las infusiones continuas, ¿por qué se llaman así? Pues porque se infunden de manera continua por 24 horas. Entonces, es cuando nosotros tenemos precisamente que ver cuánto se le está poniendo de infusión. A veces tenemos pacientes que tienen, muchachos, por ejemplo, ahorita con esta pandemia de SARS-CoV-2, tenemos pacientes que tienen hasta 4 infusiones. ¿Por qué? Porque les infundimos, por ejemplo, 2 o 3 sedantes, 2 o 3 aminas. Entonces tenemos pacientes que tienen infusiones múltiples. Por eso van ustedes a ver en el ejercicio 2 precisamente un recién nacido que tiene infusiones múltiples. Esto es, infusiones de aminas o infusiones de otro tipo de sustancias, como pueden ser sedantes, relajantes o medicamentos, como son los antibióticos, que requieren a veces de pasarse por lo menos en 1 o 2 horas. Medicamentos vía oral, obviamente estos son todo lo que nosotros le vamos a administrar para el paciente por la boca, y hemoderivados. En este caso, hemoderivados se refiere pues a la necesidad de transfundir al paciente, ya sea con un concentrado eritrocitario o bien con plasma, plaquetas o cualquier otro hemoderivado que se requiera. Entonces, toda la parte de arriba son precisamente los ingresos. Si ustedes se fijan, en cada turno se debe de hacer un total. ¿Un total de qué? Pues de cada uno de lo que estamos infundiendo. Después viene la dieta que le estamos dando al paciente, el total del turno, y en los recuadros siguientes vienen precisamente los egresos.
Los egresos, si ustedes se fijan, pues debemos de cuantificar la orina, lo que pierde el paciente por vómito o por sondas, cualquier tipo de sondas, un Penrose, una sonda nasogástrica, una sonda de gastrostomía o cualquier sonda a derivación que tenga el paciente lo debemos de cuantificar. A esto se refiere drenajes. Muchas veces el paciente cursa con un Penrose, esto es, o un sistema de drenaje al vacío, que también se debe de cuantificar, y obviamente las evacuaciones. Si ustedes se fijan, las pérdidas insensibles se deben de cuantificar hora por hora, y es precisamente aquí en donde tanto el médico de base como la enfermera tienen que saber si el paciente tiene fiebre, cuánto se incrementan las pérdidas insensibles y el total del turno. Se hace un balance parcial por turno. Por eso vamos a hacer ahorita un ejercicio de 24 horas, pero también tenemos que hacer un ejercicio, obviamente, porque no todos los niños se quedan un día. Muchas veces vamos a tener que hacer un ejercicio en donde solo sean de 7 horas, de 14 horas, de 11 horas, pues dependiendo del tiempo que el paciente permanezca hospitalizado. Precisamente en el ejercicio 2 y en el ejercicio 3, ustedes van a ver un paciente que va a ingresar a las 16 horas y el otro paciente es un paciente que ingresó a las 8 de la mañana, pero a las 22 horas se fue a otro servicio. Entonces, es importante que ustedes tomen en consideración todo esto. El balance de líquidos no es únicamente hacer cuentas, es que ustedes vean las condiciones del paciente. Entonces, vamos a hacer ahorita el ejercicio 1, muchachos, y en el ejercicio 1 vamos a tener pues a un bebé de 5 meses que, como les comentaba, tiene una enfermedad que se llama bronquiolitis. La bronquiolitis lo que hace es de que incrementa la frecuencia respiratoria normal al considerarse una enfermedad de los bronquiolos y obviamente puede ocasionar fiebre o de baja o de alta intensidad en algunos pacientes. En este caso, yo únicamente les marqué como signos vitales una tensión arterial acorde a este paciente y les puse que toda su tensión arterial está normal. ¿Por qué va a ser importante que ustedes se fijen en la tensión arterial? Y déjenme les platico que cuando entren a pediatría van a tener que hacer una serie de percentilas precisamente o porcentilas en donde tienen que ver si la tensión arterial de este paciente es normal. Hay tablas para todo afortunadamente y bueno, yo en este caso les puse que este paciente tenía 90-50 de tensión arterial. Es una tensión arterial normal para un paciente de 3 meses. Probablemente para ustedes es una hipotensión arterial, pero es importante que chequen los signos vitales. ¿Por qué? Porque la hipotensión arterial, pues obviamente me puede indicar que el paciente está teniendo una restricción hídrica o un estado de choque franco. Les puse la frecuencia cardíaca y la frecuencia cardíaca también es importante que la chequen y que vean los valores normales. En este caso, este paciente, el 136 es una frecuencia cardíaca normal, sin embargo el 154 ya es un paciente que está tendiendo hacia la taquicardia. ¿En qué momento va a tener taquicardia? Pues en el momento en que el paciente curse con fiebre. ¿Ok? Después les puse algunas frecuencias respiratorias y si se fijan, 3 horas tuvo una frecuencia respiratoria de 60 y el resto de horas tuvo unas frecuencias respiratorias de 40. El resto de las frecuencias respiratorias que yo les marqué son frecuencias respiratorias que están normales para su edad. Y en la parte derecha yo les puse que este paciente debe de tener una frecuencia respiratoria entre 35 a 45. ¿Ok? Tenemos un paciente que tuvo 3 picos febriles durante el día, entonces esto es 38.2, 38.5 y 39. Muy bien, vamos a empezar ahorita a hacer precisamente nuestra cantidad de ingresos. Entonces, quiero que empecemos. Vamos a empezar a hacer este ejercicio en 24 horas. Y los primeros ingresos que vamos a tener, el primer total va a ser precisamente las soluciones de base que recibió este paciente. Y este paciente yo les puse que estaba recibiendo 31.25 y así los estaba recibiendo 31.25 mililitros por hora y les puse un igual en todos los turnos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues multiplicar 31.25 por 24 y esto corresponde a las soluciones de base que ustedes tienen que aprender a calcular en este curso. Entonces, multiplicamos 31.25 por 24 horas que tiene el día, ¿cuánto les da? Y empezamos con Gerardo Enrique. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Muy bien, a ver, Gerardo Enrique, vamos a empezar con los ingresos.
0.25 por 24, ¿cuánto te da? 750 mililitros. Ok. Este paciente recibió, pues, mucho gusto, Gerardo Enrique, 750 mililitros de soluciones de base. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente estos son ingresos. Lo que sí son los intravenosos, los medicamentos intravenosos. Y este paciente recibió en el matutino 15, en el vespertino 16 y en el nocturno 34. Juan Arturo Casillas, ¿cuánto te da esto de medicamentos? De medicamentos intravenosos. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. 65 mililitros. Muy bien. Entonces, obviamente estos también fueron ingresos. Muy bien. Ahora, este medicamento aparte, este paciente aparte recibió ¿cuánto de medicamentos vía oral, chicos? Tú mismo, Jorge Luis, Juan Arturo, perdón. ¿O a quién le pregunté? No me acuerdo a quién le pregunté ahorita. Sí, me dijo a mí. Ok, a ver, Juan Arturo, entonces, ¿cuánto recibió de medicamentos vía oral? 6 mililitros. Excelente, 6 mililitros. ¿Y de hemoderivados, cuánto recibió? 20 mililitros. Ok, excelente. Chicos, todos estos, si se fijan, fueron nuestros ingresos. No tenemos más ingresos, ¿por qué? Porque este niño está en ayuno. Entonces, Karen Fernanda, ¿cuánto de ingresos te dio en este paciente en 24 horas? Karen Fernanda Barba. ¿Me escucha? Te escuchas muy quedito, hija. ¿Me escucha bien ahora? Sí, un poquito mejor. A ver, ¿cuánto te dio de ingresos? Ingresos totales, según mis cálculos, son 841. Muy bien. ¿Sí están todos de acuerdo, muchachos? Este paciente tuvo 841 mililitros de ingresos totales. Y aquí viene precisamente algo que tenemos que ver. Muchachos, cuando nosotros hacemos un balance de líquidos, permítanme un momento, déjenme pongo el pizarrón, ¿sí? ¿Me pones el pizarrón? Ok, chicos, no sé si alcanzan a ver ahí, pero miren, ahí voy. Ahí se ve el foco, pero ni modo. Siempre que hacemos un balance de líquidos, tenemos que anotar nuestros ingresos totales, nuestros egresos, las pérdidas insensibles, el balance que tuvimos, la diuresis por hora, que es muy importante, el gasto fecal, y a nosotros los pediatras nos interesa mucho el gasto fecal, porque la segunda enfermedad que vamos a tener en los niños y motivo de ingreso va a ser la diarrea, y líquidos reales. ¿Para qué me sirve saber líquidos reales? Pues los líquidos reales es el total de líquidos que un paciente recibe en 24 horas. Entonces, este paciente, muchachos, recibió 841 mililitros en 24 horas de ingresos. La fórmula de líquidos reales son la cantidad de líquidos que un paciente recibe, ¿sí?, entre el peso del paciente.
Esto generalmente lo hacemos en 24 horas. ¿Y para qué me sirve esto? Pues esto me sirve precisamente para saber si lo que yo le calculé está bien hecho. Entonces, este paciente recibió 841. ¿Cuántos kilos pesa? Jair. Pesa 5 kilogramos. Ok, ¿cuánto de líquidos recibió este paciente en 24 horas? ¿Líquidos reales? Sí, líquidos reales. 168.2 mililitros. Muy bien. 168.2 mililitros. Cuando veamos cálculo de líquidos, yo les voy a decir que este paciente recibió un aporte adecuado basal, porque si yo calculo el aporte de líquidos por peso, debo de ponerle a un paciente entre 120 a 180 mililitros por kilo por día. Por lo tanto, si este paciente recibió 168, esto significa que recibió un aporte basal que está dentro de los parámetros normales. Muy bien, entonces, ya sacamos los ingresos y ya sacamos los egresos. Ya sacamos los líquidos reales. Vamos ahora a sacar los egresos. Entonces, Tania y Beth, dime, por favor, de egresos, dime la cantidad de orina en 24 horas que salió, porque ya son precisamente salidas de este paciente. Y si se fijan, yo ahí les marqué un 43, 54, 25, 16, 53 y 10. ¿Eso qué significa? ¿Cuánto orinó este niño en 24 horas? ¿Y Beth? Hay que ir haciendo la suma, por favor. 43, 54, 25, 16, 53 y 10. Y si no, Karen Verónica Moreno Casillas. Cualquiera de las dos. Me salió 201. Ok. Fíjense bien. Este bebito orinó 201 mililitros en 24 horas. Si se fijan, yo aquí les marqué algo que es diuresis horaria. Y algo que siempre tenemos que medir, no nada más en los pacientes pediátricos, muchachos, también en los pacientes adultos, es la diuresis. La diuresis normal por kilo debe de ser de 1 a 4 mililitros por kilo por día. Hay algunas otras que mencionan que hasta 8 mililitros puede ser normal. Sin embargo, siempre tenemos que medir la diuresis horaria en todos los pacientes, ya que todos los pacientes, incluso los pacientes que estén chocados, deben de tener una diuresis horaria adecuada. Y entonces en niños menores de 10 kilos vamos a considerar la diuresis horaria como de 1 a 4 mililitros por kilo por hora. Entonces, ¿qué vamos a hacer para medir la diuresis horaria? La fórmula es la cantidad de orina entre el peso del paciente y entre las horas en las que ustedes estén haciendo el balance. Entonces, 201 entre 5 que pesa mi paciente entre 24 horas, porque estamos haciendo un balance de líquidos de 24 horas, ¿cuánto me sale? Y, a ver, Luisa María. Doctora, ¿puede repetir ese cálculo, por favor? Claro que sí. La diuresis horaria es la cantidad de orina medida en mililitros entre el peso del paciente, entre las horas en las cuales ustedes estén haciendo el balance. En este caso va a ser 201 entre 5 kilos que pesa mi paciente entre 24 horas. ¿Esto qué me determina? ¿Sí? ¿Cuál era el valor normal que dijo que estaba en niñas menores de 10 kilos? 1 a 4 mililitros por kilo por hora. Gracias. El resultado, 1.6, doctora. 1.6. Entonces, la diuresis horaria es 1.6 mililitros por kilo por hora de este ejercicio. ¿Esto qué significa? Que este niño tuvo una diuresis adecuada. Orinó lo que tenía que orinar en 24 horas. Y si se fijan, apenas llevamos de los egresos la orina. ¿Ok?
Nos faltan egresos. Entonces, si nos regresamos al ejercicio, este niño no nada más orinó, sino que aparte de eso, evacuó. ¿Y evacuó cuánto? ¿En 24 horas? 70 mililitros. Exacto. Evacuó 70 mililitros. Y aquí me falta lo bueno, y en lo que siempre se atora. Las pérdidas insensibles. Las pérdidas insensibles, muchachos, les decía yo la clase pasada, que las vamos a calcular de manera basal en 1, pero fíjense bien, las pérdidas insensibles pueden aumentar o pueden disminuir incluso si el paciente o si el clima cambia. Por ejemplo, nosotros si estamos en diciembre en clima seco o bien en abril cuando hace muchísimo calor, aumentamos las pérdidas insensibles. Si estamos en un lugar que mantiene la humedad, que está calientito, o bien en época de lluvias, podemos bajar las pérdidas insensibles a 0.5 mililitros por kilo por hora. Si el paciente llega en buenas condiciones generales, está bien hidratado, estamos en julio, el clima está bien, podemos disminuir nuestras pérdidas insensibles en 0.5, ¿ok? Entonces, a ver, Carla Mariela, creo que tienes una duda. Antes de continuar. Dime. Sí, de los líquidos reales era de 120 a 150 lo normal, mililitros por kilogramo. 120 a 180, siendo un promedio y lo más adecuado 150. No te preocupes, Carla Mariela, esto lo vamos a ver posteriormente cuando veamos cálculo de líquidos. Entonces, en este niño, muchachos, que pesa 5 kilos, que tiene bronquiolitis, que tiene fiebre, fíjense bien, le vamos a calcular las pérdidas insensibles por hora cuando el niño esté normal, esto es, cuando el niño no tenga fiebre ni polipnea en 0.5. Y ya sabemos cuánto incrementan cada vez que el niño tiene fiebre, por arriba de 38, que es 0.7, o por arriba de 39, que es 1 mililitro. O bien, cuánto tenemos que incrementar las pérdidas insensibles si el paciente está polipneico 10 veces o 5 veces más de su frecuencia respiratoria normal. Entonces, si se fijan, esto de las pérdidas insensibles tiene mucho chiste. Dime, Jair. Perdón, maestra. Bueno, tengo una duda, bueno, algo tonta, pero bueno, a la hora de tratar de leer la hoja, maestra, me generó un poco de duda el tiempo de la fiebre. No sabía si tomar, bueno, por ejemplo, en el primero, que dice 38.2, si tomar que a las 8 y a las 9 horas tuvo 38.2 o solo tomarlo como una hora. No, es que fíjate que yo tengo los números muy grandes. Es una hora. Es una sola toma. Okay. Sí, es una sola toma del ejercicio, o sea, una sola hora. Entonces, ¿sí? Yo también tenía esa misma duda. Por ejemplo, o sea, si era un cuadro era 38.2, pero solo era una hora y las demás horas del turno la tomábamos con una temperatura normal. Exactamente. Entonces, este paciente durante el día solo tuvo 3 picos febriles. Uno de 38.2, uno de 38.5 y uno de 39. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Fíjense bien, la frecuencia respiratoria de... Sí, Carla, dime. Perdón, por error. Se te fue la mano, ok. Fíjense bien, este paciente, muchachos, tuvo una frecuencia respiratoria, o debe de tener una frecuencia respiratoria normal entre 35 y 45. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Pero sí. Tuvo 3 horas, o prácticamente todo el turno matutino, de 60, ¿sí? ¿Cuántas veces, si su frecuencia respiratoria normal es 45, ¿sí? ¿Cuánto le tengo yo que incrementar? Vámonos ahorita con la respiración. ¿Cuánto le tengo yo que incrementar de pérdidas insensibles a este niño si prácticamente todo el día tuvo su frecuencia respiratoria normal, excepto 3 horas? Y en estas 3 horas tuvo ¿cuántas veces más su frecuencia respiratoria elevada? Fíjense bien, si ustedes recuerdan, decíamos
que en niños menores de 10 kilos se incrementan 150 mililitros por día cada 5 respiraciones por minuto que pasen de la normal. ¿Sí se acuerdan de esto, verdad? Eso lo vimos la clase pasada. Muy bien. Las 3 horas que este paciente tuvo 60, pues obviamente yo le tendría que incrementar 450 mililitros. ¿Sí están de acuerdo? Sí. No. Sí. Les voy a decir por qué no. Porque no tuvo polipnea todo el día. Solo tuvo ¿cuántas horas del día? 3. Okay. Solo tuvo 3 horas de 24. ¿Ok? Entonces, en proporción, ¿cuánto porcentaje son 3 horas de 24? No sé si me entiendan. ¿Sí? Dividen 3 entre 24. Es 12%. 12%. Entonces, si el 100% son 450, esto es el 100%. Perdón, doctora, sería 12.5. Ok, 12.5% ¿a cuántos mililitros corresponde? Les digo que quise hacer mucho bolas, fíjense bien. Este niño tuvo 3 horas seguidas, ¿sí? 15 veces más respiraciones por minuto de las que debería de tener. ¿Sí estamos de acuerdo? Si yo tengo que aumentar 150 mililitros por día cada vez que el niño tiene polipnea, pues yo tendría que aumentar 450 mililitros. Pero no es así, porque el niño no tuvo polipnea todo el día, solo tuvo 3 horas, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar la proporción que 3 horas son de 24 y me sale un 12.5%. ¿Esto qué significa? ¿Cuántos mililitros son? Hagan la cuenta. 12.5% por 450 entre 100. A mí me salió 56.25 mililitros. ¿Todos les salió eso, chicos? Ok, entonces, fíjense bien. Este paciente por polipnea, ¿cuántas horas tuvo polipnea? ¿4 horas o 3? 3 horas. Por polipnea que tuvo de 3 horas, le tengo que aumentar, ¿cuánto me dicen otra vez? 56.25. 56.25 mililitros, ¿ok? Y luego tuvo fiebre. Entonces, tuvo fiebre, muchachos, 1 hora de 38.2, otra hora de 38.5 y otra hora de 39. Las 2 horas que tuvo de 38.5 y 38.2, yo tengo que calcularle las pérdidas insensibles en 0.7. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, 2 horas por 0.7 de pérdidas insensibles. ¿Ok? Fíjense bien. Bueno, es 0.7 más la basal. Y la basal de este niño dijimos que se le íbamos a calcular en 0.5. Entonces, 0.7 más 0.5, 1.2. ¿Ok? Por 5 kilos que pesa mi paciente, 2 por 1.2 por 5. 12. 12. Muy bien. 12 mililitros. Esto es de cuando tuvo 38.2 y 38.5. ¿Vamos bien? Fíjense bien, pero tuvo un pico de 39. Entonces, ese nos incrementa las pérdidas insensibles en 1. Y fue 1 hora. 1 hora por 2. ¿Por qué por 2? Digo, por 1.5. Porque tenemos 0.5 de basal más 1 que tuvo fiebre, por 5 es igual a... 7.5. ¿Okay? ¿Cuánto? 7.5. 7.5. El resto de las horas, yo le voy a calcular las pérdidas insensibles a 0.5 por temperatura. Entonces, ¿cuántas horas al día tuvo fiebre? 3. ¿Cuántas horas al día me quedan? 21. ¿Sí están de acuerdo? 21 por 0.5,
que dijimos que eran las pérdidas basales, por 21% por 5 kilos que pesa el paciente, ¿cuánto de pérdidas insensibles me da? 52.5. Chicos, ¿el resto sí me están entendiendo o no? ¿Cómo vamos? Siempre se hacen bolas aquí. A ver, Sí, vamos. yo me perdí. ¿En En dónde? la primera parte. Cuando decía de punto 7, ahí, no sé, ya no me perdí. Fíjense bien. Vamos a sacar las pérdidas insensibles. Voy a repetir esto. Ahorita voy a quitar lo de la respiratoria. Voy a irme a la temperatura, ¿sí? Doctora, ¿puede bajar un poquito la cámara? Bueno, es que lo de mero abajo, sí, así. Ahí vamos, ahí vamos. Fíjense bien. Este paciente en el ejercicio tuvo 2 horas fiebre, 3 horas fiebre. De esas 3 horas, en 2 horas tuvo una temperatura de 38.2 y 38.5. Si ustedes recuerdan, los valores normales dicen que por cada vez que el paciente tenga temperatura entre 38 y 39, vamos a incrementar en 0.7 las pérdidas insensibles. ¿Sí? Pero en 0.7 vamos a incrementar de las basales, ¿ok? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, este paciente 2 horas tuvo fiebre entre 38.2 y 38.5. Esto significa que yo le tengo que incrementar al 0.5, que es mi basal de pérdidas insensibles, le tengo que incrementar el 0.7 que incrementa porque tuvo fiebre. Y esto me da un 1.2. ¿Sí queda claro esto? ¿Sí? Sí. Entonces, este es el peso del paciente. 2 horas por 1.2, que es porque el paciente tuvo 38.5, por 5 kilos me da 12 mililitros. ¿Ok? Y luego, 1 hora tuvo 39. Cada vez que incrementa la temperatura por arriba de 39, las pérdidas insensibles se incrementan en 1. Esto significa que 1 hora el paciente, acuérdense que la basal fue 0.5. 0.5 más 1 es 1.5. Por 5 kilos que pesa mi paciente, esto me va a dar 7.5 mililitros. ¿Hasta aquí vamos bien? El resto... Yo tengo una duda. Sí, dime. Bueno, ¿se toma 0.5 o 1? Porque había mencionado en la clase anterior que se tomaba 1 para pediátricos. Así que me queda esa duda si basales 0.5 o solo 1. No. A ver, chicos. Acuérdense que hace un momento les comenté, incluso depende de la temperatura del medio ambiente. Entonces, sí se necesita un poquito de... A veces estudiar un poquito más y meterse. Y yo en este caso les dije, este paciente viene estable, sin deshidratación y con una temperatura húmeda en julio. Por eso les vamos a calcular las pérdidas insensibles a 0.5. Aquí, muchachos, cuando ustedes entren al internado, poco a poco van a ir adquiriendo experiencia, pero las primeras veces sí es recomendable que le pregunten a su médico residente o a su médico adscrito, oye, ¿a cuánto le calculo las pérdidas insensibles basales? Para saber. Ya más o menos los médicos residentes y los médicos adscritos, más o menos tenemos un promedio de cómo calcularlos dependiendo del peso, de la edad e incluso de la edad del paciente, del peso del paciente e incluso, como les digo, del medio ambiente. Cuando hagamos el cálculo del niño de 1.400, se van a fijar que ahí, y eso se las puse precisamente porque quiero que vean qué hacemos si el paciente está en termocuna de calor radiante y si tiene capucha o si no tiene capucha. O si tiene ventilación de alta frecuencia oscilatoria, que les puse un paciente que, si ustedes se fijan, tiene ventilación de alta frecuencia. Ahorita se los voy a explicar. ¿Sí? Son casos difíciles, pero sí necesito precisamente para que ustedes hagan ejercicio. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. El resto de las horas, que fueron 21 horas del día, el paciente no tuvo fiebre. Por lo tanto, yo le voy a calcular las pérdidas insensibles basales. Y esto es 0.5. 21 horas por 0.5 por 5 kilos me da 52.5 mililitros. Ahora sí, muchachos. 52.5 más 7.5 más 12 mililitros, ¿cuánto les da? 72 mililitros. ¿Cuánto? 72. Más 56.25 de la polipnea. 128.25.
Excelente. Las pérdidas insensibles de este paciente en 24 horas fueron 128.25 mililitros en 24 horas. ¿Ok? Doctora, yo también tengo una duda. Dime. Respecto a la frecuencia respiratoria, ¿no se toman el resto de las horas también como una basal, como en la fiebre? Más bien como la temperatura basal normal. No. Si te fijas en la fórmula de la frecuencia respiratoria, Ale, yo únicamente les dije que cada 5 revoluciones, respiraciones por minuto que incrementen de la frecuencia respiratoria normal, vamos a incrementar en menores de 10 kilos 150 mililitros. En mayores de 10 kilos son 100 mililitros por día, pero no es por hora, ¿ok? Precisamente como son 150 mililitros por día, este niño se pasaba 3 veces su valor, o sea, 15 veces más su frecuencia respiratoria normal. Si yo lo hiciera en 24 horas, o sea, si este paciente hubiera tenido 60 o más, o 60 o 62 todo el día, Ale, yo sí le hubiera tenido que poner 450 mililitros. Pero como solo tuve 3 horas, tuve que sacar la proporción de esas 3 horas que el paciente tuvo polipnea, ¿ok? Pero no le incremento nada de basal, porque aquí lo que pasa es de que se incrementan las pérdidas dependiendo, o sea, es como una fórmula general. 150 mililitros cada 5 respiraciones por minuto que se pasen de la frecuencia respiratoria normal del paciente. Sí, dime, Gerardo. Doctora, una pregunta, y en caso de que, bueno, porque este paciente marcó respiraciones de 40 el resto del día, las 21 horas restantes, que sería dentro de los parámetros normales para su edad, y 3 horas marcó con 60, pero ¿qué hubiera sucedido si el paciente tendría 3 horas con una respiración de 60 y tal vez, no sé, otras 3 horas con una respiración de 70 y las demás de 40? ¿Qué hacemos en ese tipo de situaciones? Fíjate bien, tú mismo me lo estás diciendo. Si este paciente hubiera tenido 3 horas más de una frecuencia respiratoria de 70, yo no le hubiera tenido que incrementar 450. Esto hubiera sido para 3 horas. Pero si hubiera, por ejemplo, hubiera tenido 70 respiraciones, fíjense bien, esta 70 se supone que se está pasando ¿cuántas veces de su frecuencia respiratoria normal? Que es 45. Se está pasando un montón. 45 a 50 son 5, ¿ok? Y luego a 55 son 10. A 60 son 20, son 15. Ay, ya me hice bolas, entonces serían 25. Se pasan un montón las pérdidas insensibles. Generalmente lo que hacemos aquí nosotros, ¿verdad? Es que hacemos un promedio. Pero si lo hubieras tenido que incrementar, si son 150 por 5, déjenme hago la cuenta, porque se pasaría 25, que serían 5 veces más. Entonces serían 150 por 5, 750. Pero sería lo mismo, serían 12.5 por 750 entre 100, yo le hubiera tenido que incrementar 93.7 mililitros más a esas pérdidas insensibles. ¿Sí me entendieron lo que hice ahorita, Gerardo? ¿Sí? ¿Sacamos el promedio de las de 60 con las de 70? No, hubieras tenido que aumentarle los 50 y tantos que nos salieron, 56 más 93 más de las otras 3 horas. Ah, ya, o sea, hago lo mismo para lo del 50, lo mismo que hicimos para 56 lo hago, pero esta vez tomando el 70 la sumo, más las bastantes. Exactamente, Ya. Tienes que sumar otras 3 horas, ¿verdad? Pero aquí ya las pérdidas se fueron hasta casi 100 mililitros más, ¿ok? Por eso les digo, las pérdidas insensibles, por eso las tenemos que calcular por hora, porque tienen su chiste, muchachos, tienen mucho chiste las pérdidas insensibles. Ok, ahora sí hagamos todos los egresos, muchachos. Este paciente orinó 201, evacuó 70 y tuvo de pérdidas insensibles 128.25. El total de egresos es la orina, la evacuación, los drenajes, más las pérdidas insensibles. ¿Cuánto nos da el total de egresos? 399.25 mililitros. ¿Cuánto? 399
.25 mililitros. Ok. ¿Sí estamos de acuerdo? El balance, muchachos, la fórmula es ingresos menos egresos. ¿Cuánto es? 841 menos 399.25. 441.75. Muy bien. 441.25. ¿Ok? Positivo. 75, doctora. Ah, ok. 75. Doctora, pero igual me sigue quedando la duda, no sé, por ejemplo, en la tarde no tuvo temperatura y tampoco sus respiraciones estuvieron por arriba de lo normal y bueno, o sea, por ejemplo, en esas horas no tenemos ni siquiera una pérdida insensible basal, o sea, no la estamos agregando. Ya la calculamos. Sí, Carla, la calculamos, mira, 21 horas calculamos las pérdidas basales en .5. Sí, las calculamos. Aquí están. Ok, perdón. Okay. Sí, las calculamos. Según yo, sí. ¿O no las calculamos? No, sí las calculamos. A ver, 21 por 5 por... Sí, a ver, déjenme veo. 21 por .5 por 5, o a lo mejor no las resté más bien. ¿Cuánto me da? 52.5. Ah, sí, no, dio 5. 52.5. ¿Saben qué, chicos? Pero efectivamente Carla tiene razón. Estas pérdidas insensibles, no, sí, aquí están. ¿Sí las sumamos a todas las pérdidas insensibles totales? Sí. A ver. Sí, doctora. 50. De hecho, son 52.5 más 12 más 7.5 y eso nos da los 72 que lo sumamos a los 56.25 de la frecuencia respiratoria. Entonces, ¿sí nos dio? Sí estamos bien. Sí tenemos entonces nuestras frecuencias, nuestras pérdidas insensibles basales. Ok, nos salió un balance positivo de 441.75 mililitros. En este caso, muchachos, a mí no me preocupa y precisamente no es nada más ver el balance. No me preocupa este balance tan positivo que es casi medio litro para un paciente de 5 kilos. ¿Por qué? Porque yo sé que este paciente, por la enfermedad que tiene, puede tener más eventos de polipnea y puede tener más eventos de fiebre. Pero es importante que ustedes siempre le comenten a su médico y ustedes chequen qué puede pasar si yo tengo en un paciente que pesa 5 kilos un balance tan positivo. ¿Saben qué les va a pasar? Que al siguiente día este niño les va a aumentar por lo menos 200 gramos de peso y por lo menos iba a estar edematizado. Entonces, les digo, estos son ejercicios, siempre hay que hacerlos de manera acuciosa y siempre comentarlos con sus médicos residentes, con sus médicos adscritos. Y otra cosa que tenemos que calcular siempre, muchachos, es el gasto fecal. ¿Qué significa gasto fecal? Pues cuánto gastó el paciente en mililitros por día. El gasto fecal en 24 horas es de 2 mililitros por kilo por día. El normal en un niño, estamos hablando de niños menores de 10 kilos. Pero algo muy importante cuando ustedes entran a pediatría es que el gasto fecal por hora no debe de pasar de 10 mililitros por kilo por hora. Entonces, gasto fecal normal, fíjense bien, 2 mililitros por kilo por hora, pero el normal por cada hora no debe de ser mayor de 10 mililitros por kilo por hora. ¿Qué significa esto? Que este paciente se me puede chocar si en 3 horas seguidas evacuó, por ejemplo, 60, 60 y 60. Porque está evacuando más de 10 mililitros por kilo. Está teniendo pérdidas que lo van a llevar a la deshidratación. Por eso el gasto fecal se calcula por hora y se calcula por día. Este paciente evacuó muy poquito. Entonces, en el ejercicio, muchachos, vamos a ver el ejercicio. Este paciente evacuó nada más evacuaciones, una de 50 y una de 20. Son 70 mililitros. 70 entre 5, entre 24 horas, ¿cuánto me da por kilo por día? Perdón, aquí es día.
70 entre 5 entre 24. .58. Eso. Por lo tanto, por día tuvo un gasto fecal normal. Y por hora, pues si en una vez se evacuó 50, esto es un gasto fecal de 10 mililitros, y en el otro 20 entre 5, o sea, si yo lo quiero calcular por hora, ¿cuánto me sale la siguiente evacuación? Aquí tuvo una evacuación de 10 mililitros por kilo por hora, pero tuvo otra evacuación de 20 entre 5. Cuatro. Nos da un total de 0.16. ¿Cómo? ¿Este de .58 no está bien? ¿O cuál? ¿Cuál Sí, es el que según no está bien? ya en total, o sea... Ah, no, pero es que lo estamos haciendo por hora, ¿verdad? Sí. No, olvídelo, perdón, lo hice por 24 horas. Ah, ok. Muy bien. Es que el 58 que calculamos fueron por los 70 mililitros que hizo todo el día, ¿no? Ajá, pero por hora hizo una de 10 kilo hora y la otra es 20 entre 5, muchachos. Ah, 4. Según yo es 4. Sí, ¿no? Sí, doctora. Sí. Y hizo una de 4 mililitros por kilo por hora. No se estresen. Ahorita vamos a hacer otro ejercicio y ver esto. Doctora, pero entonces su gasto fecal por día es 14, ¿no? Porque nada más dividiríamos los mililitros de las evacuaciones entre el peso, ¿no? Y entre 24. Pero eso nos daría por hora, porque el día en sí tiene 24 horas, entonces eso Sí. de entre 24. No, mira, es que el que dice por hora tiene que ser hora a hora a hora. O sea, cada hora. ¿Sí, Carla? Okay. Y el otro nada más entre 24 para que sea, ok. Sí, así es. El otro sí sería entre 24 para que fuera por día, pues. ¿Ok? Miren, vámonos al siguiente ejercicio. Y el siguiente ejercicio es precisamente, déjenme lo abro. ¿Están hechos bolas, chicos? ¿O cómo van? Sí, bueno, el punto 58 sí lo entendí, pero el de 4 mililitros por kilogramo por hora, ¿cómo funciona ahí? Es que cada hora que evacúe, cuantificas entre los kilos. ¿Sí me entiendes? Lo único que se hace es dividir la cantidad de mililitros que evacúa entre los kilos de peso. Eso es todo lo que se hace. Es muy importante la cantidad en mililitros por hora, porque un paciente pediátrico no debe de evacuar más de 10 mililitros por kilo por hora. Un paciente con 3 evacuaciones de más de 10 mililitros por kilo por hora, por ejemplo, este paciente que pesa 5 kilos, si te tuviera a las 7 de la mañana una evacuación de 60, a las 8 una evacuación de 70 y a la otra una evacuación de 55, con esas 3 evacuaciones que se pasan de 10 mililitros por kilo por hora, porque ¿de cuánto no deben de pasar? De 50. El paciente pesa 5 por 10, 50. Con esas 3 evacuaciones se choca. Entonces, por eso cuantificar no solo evacuación por kilo por día, sino evacuación por kilo por hora. ¿Sí queda claro o todavía no? ¿Cómo ven? ¿Cómo van? ¿Cómo sacaste Doctora, una duda. A ver. Sí. 58 mililitros, o sea, bueno, ¿de qué operación partió para salir ese resultado? 70, evacuó 70 entre 5 y luego entre 24. Ok, muchas gracias. Sí, de ahí menos salió. A lo mejor en eso fue en lo que se hicieron bolas. ¿Sí? ¿Sí fue en eso? Los niños, muchachos, no deben de evacuar más de 2 mililitros por kilo por día, que es precisamente lo que acabamos de hacer. Este paciente evacuó .58, por lo tanto, está bien. Es un paciente que está bien. Miren, vámonos al ejercicio número 2, que es el pacientito que pesa 1,470. ¿Sí puedo? Sí. Y sí, por
ejemplo, no hay un límite inferior que nos haga pensar que, por ejemplo, está estreñido. O sea, yo sé que en este caso el paciente está en ayuno, por ende a lo mejor las evacuaciones no van a ser iguales, pero ¿existe algún límite inferior? Ay, no. Mira, déjame te digo, Ale, bueno, en los niños, cada edad tiene su patrón de evacuaciones. Los lactantes menores y los recién nacidos deben de evacuar cada vez que coman. Entonces, si es un recién nacido alimentado al seno materno, evacúan 8 a 11 veces al día. Pero tenemos pacientes adolescentes, mujeres sobre todo, que su patrón de evacuaciones normales es cada tercer día, 2 veces a la semana. Entonces, ustedes van a ver en gastro que se supone que todos fisiológicamente debemos de evacuar cada vez que comamos, pero desgraciadamente sí tenemos patrones de evacuaciones muy diferentes. Entonces, para tomar esto en consideración, pues sí tienes que tomar en consideración el patrón de evacuaciones normal de cada paciente. Y hay, pues te digo, mujeres sobre todo de mayor edad, que a veces su patrón de evacuaciones es 2 veces a la semana y no se consideran estreñidas, sino que ese es su patrón de evacuación normal. No existe un mínimo, si eso es a lo que te referías. Lo que sí es que si tenemos un niño que no evacúa, nosotros si tenemos un lactante menor, que este niño es un lactante menor que no evacúa en todo el día, ahí sí nos preocupa. Y entonces hay que ver qué es lo que está pasando. En este caso era un paciente en ayuno, pero si tenemos un paciente que no evacúa 2 días, pues hay que ver si tiene alguna otra patología. El patrón de evacuaciones depende de la edad, ¿ok? Pero no existe un mínimo, pues. Okay. Y también tengo, bueno, otra duda, o más bien como para rectificar. En nuestro balance hídrico el total fue 441.25 y nos había mencionado que siempre que sea positivo, pues es bueno, pero ahorita nos mencionó lo del edema un día posterior. No es bueno en todo, Ale. Mira. ¿Podemos comparar, o más bien cómo sabemos si nuestro número es bueno? No, es que depende de la patología del paciente. No es bueno. Si yo tuviera, por ejemplo, 444 positivo en este niño, pero no tuviera bronquiolitis, sino que tuviera insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca, me estoy yendo muy alta con los líquidos y este niño me va a hacer una falla cardíaca congestiva y va a tener que pasar a la terapia. Entonces, no. Mi balance de líquidos, ¿cómo lo quiero mantener yo? Pues obviamente depende de cómo quiero mantener a mi paciente. En este taller no les puedo enseñar ahora sí que todas las variables, es muy difícil. Lo que sí es que deben de aprender es que el control y el balance de líquidos se debe de llevar precisamente para esto. No es bueno para todos tenerlo positivo. De hecho, a muchos pacientes, como te comento, pacientes con insuficiencia renal o pacientes con insuficiencia cardíaca, yo lo que voy a querer es tenerlos en un balance negativo, no en un balance, nunca en un balance positivo a este grado. Entonces, no en todos va a ser bueno, ¿ok? Oh, entiendo, muchas gracias, sí. Sí, es un poquito difícil, chicos, es un poquito difícil, pero, pues, esto es con la práctica. Aquí lo que tenemos que aprender son los basales. Vamos a ponerle como si fuera un paciente prácticamente sano, pero, sí, en pediatría, pues como les digo, sí jugamos, a veces queremos un balance negativo o queremos un balance muy positivo o queremos un balance neutro. Si este paciente tuviera diarrea y yo lo llevara, si me hubiera llegado deshidratado y al día siguiente me sale con un balance positivo, pues yo estaría súper contenta, ¿ok? Pero no es este el caso. Muy bien, el siguiente es un bebito de un kilo, muchachos, 470. Es un bebito que por su puro peso, ustedes se están dando cuenta, pues obviamente, que es un recién nacido prematuro, porque el peso normal que debe de tener un bebito al nacer es por lo menos de 2,800 a 3,500. Y este bebito, pues es un bebito que tiene muy bajo peso al nacer. Los bebés, y mucho más los prematuros, incrementan su agua corporal total, pero al mismo tiempo no tienen grasa, no tienen tanta cantidad de grasa amarilla, su tejido celular subcutáneo es escaso y aparte de eso sus mecanismos de regulación de la temperatura son completamente deficientes. Entonces, generalmente cuando tenemos un paciente prematuro, lo que se hace es incrementarle las pérdidas insensibles, ¿ok? Y ustedes si se fijan, yo les puse aquí prematuro, que era muy importante, en cuna de calor radiante. Las cunas de calor radiante son las
famosas termocunas que ya existen en todas las unidades de terapia intensiva neonatal o terapia intermedia neonatal, los cuales emiten calor. Pero yo les puse ahí algo muy importante, sin capucha ni bolsa humidificadora. En la actualidad, todas las incubadoras incluyen capucha cuando son niños de muy bajo peso. La capucha es precisamente una cápsula, los meten como una cápsula especial, en donde se controla la temperatura y se controla la humedad que tiene esta incubadora. Entonces, esta bebé está en una termocuna viejita, sin capucha y sin humidificador. Por lo tanto, ¿qué voy a inferir yo con esto? Que las pérdidas insensibles se van a incrementar, porque el niño únicamente está recibiendo calor, pero no está recibiendo humedad, ¿sí? Y va a batallar por ser prematuro precisamente para mantener su temperatura. Y aquí yo les puse algo, el ventilador de alta frecuencia oscilatoria, tiene BAFO. Por eso, si ustedes ven, las frecuencias respiratorias no las marcó como una frecuencia respiratoria que dijera, tiene 150, tiene 80, tiene 90, se marca en hertz. La ventilación de alta frecuencia oscilatoria es una lavadorcita, muchachos. Los bebés están con frecuencias respiratorias por arriba de 150 respiraciones por minuto, ni siquiera las alcanzamos a cuantificar, se miden en otro tipo de frecuencias. Pero afortunadamente, esta ventilación de alta frecuencia oscilatoria siempre va humidificada. Entonces, con este bebé, muchachos, ahorita vamos a ver cómo le vamos a calcular las pérdidas insensibles. Si ustedes se fijan, es un bebé que prácticamente todo el tiempo tuvo una temperatura normal, porque la temperatura normal es de 36.5 a 37.5, pero recibió de ingresos, y aquí es en donde se hicieron muchas bolas, recibió, si ustedes se fijan en ingresos, viene una A, una B y una vía oral, ¿sí? Otros y un total. Este bebé, precisamente, por ser un bebé tan prematuro, tenía muchas infusiones. Entonces, si ustedes se fijan, tenía una infusión de 7.8, 7.3, 7.9 de soluciones endovenosas. Pero en la B tenía un .2, .2 y .1, y estas son las infusiones de medicamentos. ¿Qué les ponemos? Les ponemos sedantes, les ponemos aminas, ¿sí? Y en vía oral, la verdad es que esta vía oral no es vía oral, es un bebé que está recibiendo otro tipo de infusiones endovenosas. El 6 precisamente que marca arriba son otro tipo de medicamentos que está recibiendo este paciente. Entonces, vamos a calcular. Este paciente le hicimos un control de líquidos de las 8 de la mañana a las 22 horas. ¿Esto cuántas horas del día son, muchachos? 14 horas. ¿Ok? Vamos a hacer un balance de 14 horas, no es un balance de 24 horas. Y bueno, si estamos viendo que es un bebé prematuro, que es un bebé que no tiene humedad, de por sí este bebé, las pérdidas insensibles basales las deberíamos de calcular por lo menos, ¿sí? En 1. Pero está perdiendo por lo menos 1 más porque no tiene capucha y no tiene humidificador. Entonces, las pérdidas insensibles, muchachos, las vamos a calcular en 2 mililitros por kilo por hora. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Les voy a decir que no le vamos a incrementar las pérdidas insensibles por la respiración, aunque tenga respiración de alta frecuencia, porque afortunadamente, y como les comento, la respiración de alta frecuencia les da humedad. Entonces, solo vamos a calcular las pérdidas insensibles por pérdidas cutáneas. Y muy bien, alguien que me quiere decir cuánto le calculó de ingresos, que los ingresos, pues aquí lo único que se tenía que hacer era sumar todo. ¿Cuánto le salió de los ingresos de la columna A, de la columna B y de todas las columnas A, B, vía oral y otros? ¿Cuánto le salió de ingresos? Yo lo calculé, pero no estoy muy seguro si las calculé bien. A ver. De la columna A, ¿sí? Bueno, noté que en todos decía 7.9 y... 7.8 y luego 7.3. Y es ahí donde ando mal, porque yo todas las calculé en 7.9 y las había calculado por 15 horas, no por 14.
Pero, no, mejor alguien más que haga el cálculo ahorita. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Es que sí son 15 horas, chicos. Se llevó 1 hora de las 22. Son 15 horas. ¿Sí tienes razón? Pues está fácil, Gerardo. Pero en la columna sí todos dicen 7.9. En la columna no. Yo no sí dice 7.8. Yo sí veo un 7.8 a las 19. ¿Estoy mal? Es que yo también pensé que era un 8, pero como en las que están por debajo de esa hora también parece como si fuera un 8. Yo creo que más bien es un 9, pero con la colita muy cerrada, ¿no? Ay, déjame ver. Sí, porque si es así, yo calculé 7.9 por 15 y me dio un igual de 118.5 mililitros. Ok, sí estamos bien. 118.5 de la columna A. ¿De la columna B? Ahí bueno, no supe muy bien cómo se calculaba ahí. Lo que noté es que en todos dice 0.2 sobre 0.1. Ah, es que son 2 infusiones. Ajá, entonces, 0.2 por 15 y 0.1 por 15. Entonces serían 3. Estamos bien. Fueron 4.5 en total, ya de las dos. Sí, más 4.5 de la columna B, más de la columna C. De vía oral fueron 10. Yo calculé 10 mililitros. Sí, todos de acuerdo, porque son 0.05 y 0.2 y 0.1 en algunas. ¿Vía oral cuánto? De la vía oral, ¿sí vieron? ¿Cuánto salió, Gerardo? De la vía oral me dio un total de 10 mililitros. Lo que hice fue, bueno, es que como hay unas que están diferentes, creo que la única que cambia un poquito es que hay un 0.7 y un 0.8, pero no sé si los demás también tengan el mismo número. Y de otros, 16 mililitros. Esto me da un total de... De 149 mililitros. Ok. Muy bien, 149 mililitros. Aquí, muchachos, no podemos sacar los líquidos reales. No podemos sacar los líquidos reales porque los líquidos reales los tenemos que infundir en 24 horas. Entonces, no podemos sacar cuánto de líquidos reales recibió este paciente en solo una parcialidad del día, ¿ok? Pero sí podemos sacar los egresos y de los egresos la diuresis horaria. ¿Cuánto tuvo de diuresis este niño? 15 más 9 más 20 más 10 61. Más 7. ¿Cuánto? 61 mililitros. 61 mililitros. 61, que es los mililitros, entre 1.47, que es lo que pesa mi paciente en kilos, entre 15 horas para sacar la diuresis horaria. 2.76. 2.76. Excelente. Entonces, ¿la diuresis horaria cómo está? De acuerdo a los valores normales que ya les di. Está un poquito elevada, ¿no? Porque dijimos que por día tiene que ser hasta 2. No, ese es el gasto fecal. 1 a 4, ¿no? Entonces, ¿cómo está la diuresis? Normal. Ok. La diuresis, lo puse en balance. Bueno, espérenme. Diuresis horaria y balance. La diuresis está bien. Ok, de egresos, aparte de la diuresis, ¿qué más tuvo este bebé? Fiebre. Bueno, no fiebre, pero durante casi todo el día, fueron 12 horas, tuvo una temperatura de 36, que se podría considerar como basal, y durante 3 horas tuvo una temperatura de 37 grados. Sí, nomás que la temperatura normal de los recién nacidos es de 36.5 a 37.5, entonces fiebre no tuvo. Se podría considerar, pues, que serían 0.5 por 1.470 por 15. No, les decía, este es un paciente prematuro. Lo que le vamos a calcular las pérdidas insensibles es a 2. ¿Por qué 2. 2. Sí, Entonces, porque no tiene capuchón y tiene el humidificador, ¿verdad? Exactamente. Entonces, 2 por 1.47 por 15 horas que tuvimos el balance de líquidos, ¿cuánto me da?
44.1. 44.1. Ok, entonces, este niño tuvo de pérdidas insensibles 44.1. Entonces, de egresos, ¿cuánto tuvo en total? Son 61 más 44.1, ¿cuánto me da de egresos? 105.1. ¿Cuánto? 105.1. 105.1 en total, ¿ok? ¿Cómo me sale el balance? 149 menos 105.1. $43.9. ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿46 punto qué? 43. No, 43.9. Muy bien. Positivo. ¿Evacuó el paciente? No, no tiene evacuaciones registradas. Por lo tanto, su gasto fecal fue de 0. Ok. ¿Sí, chicos? ¿Queda un poquito más claro ya este balance con este bebé? Y de esto les va a tocar un montón. ¿Sí? ¿Vamos Sí, bien? un poquito más claro, sí. Poquitito más Sí claro. está un poquito difícil porque son muchos cálculos y siento que está medio revoltoso, pero no, ya mejor. Sí, muchachos. Es un poquito revuelto, pero no se preocupen. ¿Puedo borrar para hacer el ejercicio 3? Sí, doctora. Sale pues, vámonos con el ejercicio 3. Esto lo van a hacer ustedes cuando pasen por urgencias pediátricas, por terapia neonatal, por pediatría, y como hacen, déjenme les digo, por pediatría son 2 meses, por gineco pasan 1 mes, y por, pues pasan 4 meses de su internado por pediatría, así es que prepárense para hacer esto, ¿ok? Porque se los vamos a pedir en todas sus rotaciones de internado. La que sigue, muchachos, es un paciente que pesa más de 10 kilos. Yo les puse un pacientito, este también es un caso real, precisamente lo tuvimos hospitalizado el fin de semana. Es un paciente de 35 kilos con 14 años. Obviamente es un paciente muy desnutrido, porque a los 14 años, pues el peso aproximado que debe de tener un niño de esta edad, pues es por lo menos de 50 a 55 kilos. Checar fórmula de índice de masa corporal y calcular pérdidas en sensibles por masa corporal en 400 mililitros por día. ¿A qué se refiere esto? Primero, mayores de 10 kilos, y esto lo usamos mucho, se calcula todo por superficie corporal. La fórmula para calcular superficie corporal es el peso del paciente por 4 más 7 sobre peso más 90. Y si ustedes hacen esta operación en el celular, no les sale. Por eso les decía, háganlo en una calculadora normal. Este paciente, pues, pesa 35 kilos. 35 por 4 más 7, ¿cuánto les da? 147. ¿Ok? Y luego peso más 90, 35 más 90. 125. El índice de masa corporal de este paciente, 147 entre 125, ¿cuánto les da? 1.17. Exacto. Muchachos, en pediatría, todos los mayores de 10 kilos calculamos muchas cosas, muchas. Medicamentos, soluciones, pérdidas insensibles por índice de masa corporal. ¿Sí? Cuando vemos cálculo de líquidos se van a dar cuenta de que los menores de 10 kilos gastan 1 mililitro en metabolizar una caloría. Pero recuerden ustedes que pasando del año, nuestros líquidos totales disminuyen de forma importante y no gastamos la misma cantidad de líquidos en metabolizar calorías. Entonces es por eso que modificamos por metro cuadrado de superficie corporal. Esto se refiere a metro cuadrado de superficie corporal.
Ojo, no estoy hablando de índice de masa corporal, que la fórmula de índice de masa corporal es completamente diferente. Entonces, vamos a hacer este ejercicio con este niño. Y lo primero que vamos a hacer, bueno, vean ustedes, pues es un paciente que si se fijan, realmente mantuvo una temperatura normal. La frecuencia respiratoria normal de este paciente la vamos a considerar hasta 35. Entonces, ¿tuvo algún evento de polipnea? Vean ustedes sus frecuencias respiratorias, tiene 24, 27, 27, 24 y creo que tiene la última de 18. Por lo tanto, ¿polipnea tuvo? No. ¿Fiebre tuvo? No. ¿Ok? Vamos a calcular los ingresos. Y si se fijan aquí, él tuvo unos ingresos de 380. Bueno, primero, ¿cuántas horas? Vamos a hacer el balance de líquidos. Vamos a empezar a las 16 horas y terminamos a las 7 de la mañana del día siguiente. ¿Cuántas horas son en total? 1, 2, 3. Yo tengo la duda, a las 7 de la mañana, casi al último, la temperatura creo que tiene 1 hora de 38.7, o no sé si lo estoy viendo mal. Ay, es que luego las letras también de las chicas, déjame ver. Sí, efectivamente, sí tienes razón, sí tuvo fiebre una vez, Ale. Ahorita calculamos esas pérdidas insensibles, ¿sale? Sí, okay. Gracias. Muy bien. Entonces, tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ay Dios, 14, 15, 16 horas, chicos, ¿o estoy mal? Sí, 16 horas. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 horas, vamos a hacer nuestro cálculo, ¿ok? Muy bien, ¿cuánto tuvo de ingresos, chicos? Y aquí las enfermeras se los pusieron, hay que sumar 380 más 110 más 50 más 750 más 360 más 50. ¿Sí? 1.300 mililitros en 24 horas. ¿Sí sumaron los 600 del contraste que le pusieron? Son 2.300. ¿Sí? Sí, sumamos los 600 mililitros del contraste que vienen del segundo turno, también se sumaron. Ok, entonces tuvo un total de ingresos de 2.300 mililitros. Egresos, chicos. ¿Cuánto orinó este paciente? 700 mililitros. 700. ¿Y luego cuánto vomitó? 390. 700 más 390 de vómito. ¿Qué orina? Perdón, no son 900. No, perdón. No, leí mal. Según yo es esto. Entonces, de egresos tuvo en total 1.190, ¿estoy bien? Sí, doctora. Ok, 1.090. Pérdidas insensibles, muchachos. Y como les comento, aquí las calculamos por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, yo les puse que le calcularan a 400. 400 van a ser los basales en cualquier paciente que no tenga polipnea y que no tenga fiebre, ¿ok? Entonces, este paciente vamos a poner de que, ahorita le aumentamos lo de la fiebre que me comentaste, Ale. Vamos a poner que tuvo 400 mililitros . ¿Cuánto da, chicos? Karen Daniela, ¿cuánto da 400 por 1.17? Doctora, ¿podría repetir eso? Es que se trabó un poquito, un ratito, y no alcancé a escuchar por qué estaba haciendo eso. Ah, ok. Por favor. Está esto porque yo les decía que en mayores de 10 kilos hacemos el cálculo de pérdidas insensibles en metro cuadrado de superficie corporal.
Entonces, los basales son 400, ¿sí? 400 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal en 24 horas. Entonces, estoy multiplicando 400 por metro cuadrado. Sacamos los metros cuadrados que tiene este paciente y son 1.17. Por lo tanto, 400 por 1.17, ¿cuánto me da? 468, doctora. Ok. Fíjense bien, muchachos. Este niño perdería 468 mililitros en 24 horas. Entonces, no estamos haciendo el balance en 24 horas, lo estamos haciendo en 16 horas. Lo que se hace aquí es que se divide esto en 24 para yo saber cuánto está perdiendo este paciente por hora. Entonces, dividan 468 entre 24, ¿cuánto les da? 19.5. Ok. 19.5. ¿Sí estamos de acuerdo? 19.5 es por hora. ¿En cuántas horas estamos haciendo el balance? En 16. Entonces, 19.5 por 16, ¿cuánto me da? 312. ¿Cuánto? 312. 312. Ok. Muchachos, para calcular lo de la fiebre, Ale, en este caso, como no lo estamos haciendo por kilo, y si tú te acuerdas, cuando teníamos la tablita decía, incrementa 0.7 mililitros por kilo de 38 a 39, ¿sí? O incrementa 1 mililitro por kilo de 39 para arriba. Entonces, este paciente le vamos a incrementar los 0.7, ¿sí? Por los kilos por una hora que tuvo. Entonces, 0.7. ¿Sí me entendieron lo que estoy haciendo? Le estoy incrementando el que tuvo fiebre. 0.7 por 35 me da 24.5 mililitros. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Entonces, 312 más 24.7 de la fiebre que tuvo 38. ¿Qué? 7. Esto me da un total de ¿cuánto de pérdidas insensibles? Doctora, perdón, me queda una duda. Bueno, ¿por qué aquí no se le suma, por ejemplo, un número como basal, así como en los anteriores, que se le sumaba, por ejemplo, ya sea 1.5 y usted dijo que dependía del ambiente? ¿Por qué aquí no se le sube nada y solamente se toma el valor de la fiebre? Ah, porque aquí ya le calculamos los 400 por hora. Estos son los basales, Jair. Ah, está bien. ¿Sí? Sí. Y le estamos aumentando nada más los 0.7 de la hora que tuvo fiebre, ¿ok? Sí. Ok. Entonces, ¿cuánto me da en total? 336.5. 336.5 mililitros. ¿Cuánto me da de balance? 2.300 menos 1.090 menos 336.5. ¿Cuánto me sale el balance? $873.5 positivo. Ok. Casi 1 litro positivo. ¿Ok? Diuresis horaria, muchachos. La diuresis horaria también la calculamos por metro. Y la diuresis horaria normal, cuando la calculamos por metro, es de 20 a 60 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal. Dime, Gerardo, 20 a 60 por metro cuadrado de superficie corporal. Dime, Gerardo. Sí, una pregunta. Para sacar esa hora que tuvo fiebre el paciente, sería el 0.7, que es pues lo de 38 grados, y multiplicado por el peso que tiene el paciente. Por los kilos, ajá. Que son 35. Ah, ya, es que creo que yo lo calculé mal, por eso se me hizo muy poquito. Sí. No, ya, tengo el mismo número. ¿Sí está bien? Sí. Excelente, sí. Gerardo. Gracias. Muy bien. Entonces, muchachos, la diuresis. ¿Cómo sacamos la diuresis? La cantidad de orina que tuvo este paciente, que ¿cuánto fue? 700. 700 entre
1.17, ¿cuánto es? ¿Por qué 1.17? Porque lo vamos a sacar por metro cuadrado. 598.29. Entre las horas, ¿cuántas horas estamos sacando el balance? Entre 16 horas serían 37.39. ¿Ok? ¿Cómo está la diuresis? Si yo les decía que la normal por metro cuadrado es de 20 a 60 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal. Si está en 37.39, ¿cómo está orinando este paciente? ¿Normal? Normal, excelente. El gasto fecal se saca igual, muchachos, por kilo, ¿ok? Entonces, ¿cuánto evacuó este paciente? Por kilo. Lo podemos sacar por kilo por día o por kilo por hora. Fíjense bien, ¿cuánto evacuó el paciente? No tiene evacuaciones, creo. Ah, no, ¿verdad? Ninguna. No. Este nada más tiene pérdidas por sonda. Déjenme ver. Así es, no tiene ninguna evacuación. Entonces su gasto fecal es 0. ¿Por qué no puedo sacar los líquidos reales, chicos? Porque no Porque es para 24 horas. Excelente. Entonces, no puedo sacar líquidos reales. Muy bien, chicos. Doctora, Vamos. entonces Sí. me quedó la duda. ¿Todos los pacientes que pesen más de 10 kilos se va a utilizar siempre ya la superficie, digo, los metros de superficie cuadrada? Sí, metro cuadrado de superficie corporal, ¿ok? No se le olviden de la fórmula, por eso les puse en la tarea, checar cómo se sacan los metros cuadrados de superficie corporal, ¿ok? ¿Sí? Sí, doctora, gracias. Muy bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Ok, miren chicos, tenemos 20 minutitos para revisar algo que ustedes van a aprender, que es precisamente el cálculo de líquidos. Hay muchas formas. Doctores, las basales arriba de 10 kilos siempre es 400 por metro metro cuadrado de superficie corporal, ¿verdad? Para sacar los balances, sí. ¿Ok? Gracias. Muy bien, sí. Ok. Miren, muchachos, como es un poquito difícil y como creo que todavía tengo de todos los semestres, espero que sí, es un poquito difícil explicarles por qué podemos tener diferentes cálculos de sodio. Yo les decía que revisaran las guías NICE, las guías NICE, porque estas guías, precisamente los algoritmos de estas guías, dicen qué tenemos que hacer si el paciente está normonatrémico, hipernatrémico o hiponatrémico. Créanme que cuando les doy esta clase a los de 10º semestre también se quedan así como de, porque no nada más tenemos que ver los problemas del sodio, tenemos que ver los problemas de potasio, de calcio, de magnesio, de fósforo y todavía los problemas de equilibrio ácido-base. Entonces, lo que les voy a enseñar yo en este taller, porque como les digo es muy difícil a veces enseñarles todos estos, nos llevaríamos, créanme que prácticamente un semestre, un mes por lo menos en ver todos estos trastornos. Entonces, como tenemos muy poquito tiempo, lo que les voy a enseñar es cómo se calculan los líquidos basales. Y bueno, esto también contiene mucho chiste, muchachos, porque de acuerdo al sapo es la pedrada. Desgraciadamente, mucha gente piensa que se calculan los líquidos ya, nada más por los kilos del paciente, pero como le comentaba a Ale y a sus compañeros, tenemos que ver qué es lo que quieres tú para el paciente. Entonces, algo que tenemos que aprender es precisamente el cálculo. Yo les decía la vez pasada de que de los principales nutrientes que tenemos que recibir son precisamente oxígeno, que el oxígeno no lo vamos a dar en soluciones, pero lo que sí tenemos que saber es cómo dar la glucosa, el sodio, ¿sí? Y vamos a empezar ahorita con cómo calcular una cosa que se llama la glucosa, porque para los recién nacidos y para todos nosotros, tenemos 70 mililitros por kilo por día de soluciones.
Esto es el primer día, pero el segundo día le vamos a incrementar a 80, el tercer día a 90, el cuarto día a 100, ¿sí? El quinto día a 110, a 120, y pues prácticamente al sexto día ya tenemos que tener soluciones, que son soluciones de base que son de 120 a 150 mililitros por kilo por día. Doctor, disculpe, es que como que se trabó poquito y ya cuando nos apareció ya estaba escribiendo como en el número 3, pero no supimos de qué. ¿Qué pasó aquí? Ok. Se le fue el internet. Nacidos, muchachos. Sí, tranquilos, tranquilos. Los recién nacidos tienen una fase que se llama fase de redistribución hídrica. Recuerden que cuando nosotros estamos en el periodo antenatal, nosotros estamos en un medio líquido. Quien maneja toda nuestra cantidad de sodio y agua es precisamente nuestra madre, por medio de la circulación placentaria. Entonces, realmente los primeros 3 días, los recién nacidos están en una fase que se llama fase de distribución o redistribución hídrica, en donde todavía la función renal del recién nacido, aunque es insuficiente, pues únicamente cubre las necesidades iniciales, y en donde el sodio que el niño está manejando y la función renal es es la de la mamá, realmente, ¿ok? Es por eso que nosotros manejamos, a pesar de que ellos tienen gran cantidad de agua, y como están, como les digo, en medio líquido, ¿sí? Tienen gran cantidad de agua en su intersticio, gran cantidad de agua en sus tejidos. Y es por eso que las primeras veces, y para no sobrecargar al riñón los primeros días, no les damos aporte tan alto de líquidos. El primer día de vida, los niños deben de recibir, un niño recién nacido, de término eutrófico y sin patología, 70 mililitros por kilo por día. Si el paciente continúa en estas condiciones, se incrementa 10 mililitros por kilo por día. Esto es, el segundo día 80, el tercer día 90, el cuarto día 100, y así hasta alcanzar requerimientos normales. Más o menos nosotros alcanzamos requerimientos normales para un recién nacido alrededor de los 110 a los 120 mililitros por kilo por día, ¿ok? Los primeros 2 días, los recién nacidos solo van a recibir, no pueden recibir sodio por esta fase de redistribución hídrica y por esta fase como de insuficiencia renal, que no es insuficiencia renal, que tienen los recién nacidos. Entonces, los primeros 2 días, lo único que les vamos a poner a los pacientes es glucosa y calcio. Pero es muy importante que yo sepa que muchos recién nacidos tienen hipoglicemia, ¿sí? Y que incluso los valores de glucosa normales en los recién nacidos son variables dependiendo de la edad gestacional y dependiendo de los días de vida, ¿ok? ¿Cómo están ustedes cuando están hipoglicémicos? Están irritables, sudorosos, están ansiosos. Los bebés incluso tienen temblor, diaforéticos, sudan, ¿sí? Les duele la cabeza y necesitan glucosa. El problema, muchachos, es que si yo no detecto esta hipoglicemia, este descenso de glucosa en la sangre en el recién nacido, lo puede llevar a falla cerebral, lo puede llevar a lisis neuronal, y ustedes saben que neurona que se muere, neurona que difícilmente se recupera. Por eso es importante tomarles glicemia capilar a todos los recién nacidos y saber los valores normales de glucosa en los recién nacidos, que como les digo son diferentes, dependiendo de si son recién nacidos prematuros y de los días de vida que tengan. Entonces, algo que yo siempre tengo que saber manejar es precisamente la glucosa en los niños. Es terrible que llegue un paciente con crisis convulsivas porque ya llegó la hipoglicemia al cerebro, o que llegue con movimientos anormales, con temblores, y que tenga lisis neuronal, que tenga muerte neuronal, porque esas neuronas, como les digo, no se recuperan, y dejar niños que se van para el Teletón o niños con PCI persistente. Por eso, ustedes deben de aprender que todos los niños deben de recibir glucosa. Y la fórmula para la glucosa es por kilo por minuto. La glucosa se metaboliza rápidamente.
Entonces, la fórmula para calcular la glucosa en infusión se llama glucosa, la G, por kilo por minuto. Deben ustedes de saber que todos los niños tienen que recibir un aporte mínimo de 4 a 6 gramos de glucosa por kilo por minuto. Y estos son los valores basales normales que un niño debe de recibir. Entonces, ¿sí? Si yo hago la conversión de esta fórmula, me sale, por ejemplo, que un bebé que yo recibo recién nacido de término, que lo voy a dejar en ayuno el primer día porque tuvo asfixia o está respirando muy rápido, pues le tengo que dejar una infusión de glucosa, porque si lo dejo en ayuno y sin glucosa se va a morir por hipoglicemia o me va a hacer falla neuronal. Entonces, le voy a calcular, por ejemplo, un bebé que me acaba de nacer, 4 gramos de glucosa por los kilos que pesa un paciente, que un recién nacido, yo les decía que normalmente debe de pesar por lo menos 3 kilos, por 1440, que son los minutos del día, y para yo sacar los gramos debo de dividir esto entre 1000. Lo único que estoy haciendo es sustituyendo la fórmula. Esta fórmula, muchachos, yo se las enseño hasta a mi personal de enfermería, porque es vital que todo el personal de salud sepa calcular la glucosa para cualquier paciente pediátrico y evitarle lesiones neurológicas irreversibles. Entonces, con más razón ustedes deben de saber calcular glucosa kilo minuto. Doctor, ¿de dónde salieron los 1440? Tenemos en el día, si tú multiplicas los minutos que tenemos durante el día son 1440. ¿Ok? Tenemos 60 minutos en una hora, ¿sí estamos de acuerdo? Si tú multiplicas 60 por 24, te da el 1440. ¿Ok? Sí, gracias, no lo había escuchado. Gracias. Sí, ahí sacamos los 1440. Y entre 1000 para sacar gramos. Entonces, si me hacen ustedes esta cuenta, ¿cuántos gramos de glucosa les da? Recuerden que esto de dividirlo entre 1000 es para sacarlo en gramos, ¿ok? Entonces, 4 por 3 por 1440. Entre 1000, ¿cuánto les da? 17.28. Aquí viene lo bueno. 17.28, ¿qué? Gramos. Ok. Si yo le digo a mi enfermera, o ustedes mismos dicen, yo necesito que este bebé de 3 kilos reciba 17.28 gramos de glucosa intravenoso. ¿Cómo creen que le tenemos que hacer? ¿Tenemos que medir la glucosa, la sacarosa que tenemos en nuestra casa y pasársela? No. La glucosa, afortunadamente, la hacen vía intravenosa y tenemos 3 presentaciones de glucosa para pasar por la vena. Una que viene al 5%, otra que viene al 10% y otra que viene al 50%. ¿Esto qué significa? Que hay 5 gramos de glucosa en 100 mililitros, 10 gramos de glucosa en 100 mililitros o 50 gramos de glucosa en 100 mililitros. Apréndanse esto, muchachos. Para los recién nacidos siempre vamos a utilizar la glucosa al 10%. ¿Ok? Muy bien. Entonces, fíjense bien. Si yo sé que este paciente necesita 17.28 gramos de glucosa en un día, pues lo único que voy a hacer es que voy a hacer una regla de 3 para saber cuántos mililitros por hora le tengo que pasar. Ok, entonces, fíjense bien. Si 10 gramos de glucosa, porque esta es la presentación, están en 100 mililitros, y para este paciente que pesa 3 kilos, yo necesito 17.28 gramos de glucosa, pues ¿cuántos mililitros son? ¿Ok? ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí vamos bien? Sí. Excelente. Excelente. ¿Cuánto le sale? 172.8 mililitros. Exacto.
Ojo, muchachos, estos 172.8 mililitros, yo no se los voy a pasar al paciente así. Dijimos que esto era lo que necesitaba el paciente en un día. Sepan ustedes que las bombas de infusión, todas las soluciones endovenosas, ya se pasan con una cosa que se llama bomba de infusión y se programan por hora. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo tengo que dividir esta cantidad que se supone que es para 24 horas, la voy a dividir entre, para yo poder programar y decirle a mi enfermera, le vas a pasar tantos mililitros por hora. En pediatría, todas las indicaciones se ponen en mililitros por hora. ¿Por qué? Porque así la enfermera hace sus mezclas y cuando ya veamos mezclas para niños más grandes, para niños después de 3 días, pues ellas preparan cierta cantidad de fisiológica, cierta cantidad de glucosa, cierta cantidad de potasio, cierta cantidad de calcio, cierta cantidad de magnesio, de fósforo, de oligoelementos, de lípidos, de aminoácidos, todo lo que ustedes quieran, y lo infunden por hora. Entonces, 172.8 entre 24, ¿cuánto nos da? 7.2. ¿Cuánto? 7.2. 7.2 mililitros por hora. Muchachos, ustedes le van a salvar la vida y la función neurológica a este bebé. Si ustedes detectan un bebé que tiene hipoglicemia o bien es un bebé que le tienen que calcular las soluciones, pues lo primero que le tienen que calcular es la glucosa, ¿ok? Entonces ya vieron ustedes que este bebé tiene que recibir por lo menos 7.2 mililitros por hora de solución glucosada. ¿Al cuánto? ¿Al 10%? Excelente. ¿Ok? ¿Sí vamos bien? Sí. Muy bien. Miren, chicos, ya son ahorita 19:40. Quiero que por favor, para la siguiente clase, me hagan ustedes un ejercicio de glucosa por kilo por minuto, pero fíjense bien, ya no me lo van a hacer para un paciente de 3 kilos, me lo van a hacer para un paciente de 900 gramos, me lo van a hacer para un paciente de 4 kilos, y me lo van a hacer para un paciente de 8 kilos. Quiero que lo hagan, porque no nada más es así, quiero que lo hagan con glucosa kilo minuto a 4, a 5 y a 6. ¿Sí me entendieron cómo va el ejercicio? O sea, me van a calcular glucosa kilo minuto para 3 pacientes. Un paciente que pese 900 gramos, o sea, esto es 0.9 de kilo, un paciente que pese 4 kilos y un paciente que pese 8 kilos. Pero quiero que me hagan las infusiones de glucosa con 3 tipos de medida. Con 4 gramos por kilo por minuto, con 5 gramos por kilo por minuto y con 6 gramos por kilo por minuto. ¿Sí queda clara la tarea? Nada más una duda, doctora. Sí. Por ejemplo, en el de 8 kilos, ¿lo seguimos tomando con la infusión del recién nacido de 10%? ¿O Y ese ya todas van a ser al 10%, para que no se me hagan bolas, ¿ok? Sí. ¿Sí? Déjenme lo anoto para que no se me olvide. Entonces, vamos a hacer infusiones de glucosa al 4, al 5 y al 6. Muy bien, chicos, yo sé que hay muchas dudas de esto, son muchas matemáticas, son mucho fijar la vista y son mucho sumar, sumar y sumar y sumar. No se preocupen, con la práctica van a ver que les van a salir muy fácil. Hay gente que lo único que hace es que, pues incrementarle el 10% de las pérdidas si tiene fiebre o disminuye el 10% si está humidificado. La verdad es que yo les recomiendo que pues vean mejor lo que viene en bibliografía, lo que viene fundamentado, y que pues sacamos buenos balances de líquidos, no nada más porque alguien les dice, pues sacan así, lo hagan. Yo les recomiendo que lo hagan tal y como viene la medicina basada en evidencia. ¿Dudas, más preguntas, chicos? La siguiente sesión, doctora, ¿cuándo sería y a qué hora sería? Exacto. Fíjense que hoy de los 100 nada más se conectaron 20. Me da mucho gusto los que se conectaron
pero pues precisamente los que yo nombré representantes de grupo, pues sí quisiera que me dijeran qué va a pasar. Aunque este curso no se califica, pues ustedes díganme, ustedes que son los que han estado constantemente, por mí pues, podría ser el jueves a las 6, ya para terminar, para enseñarles sobre todo los fundamentos, porque ya nada más tenemos esta semana y la siguiente, y pues ya ustedes empiezan sus clases normales. ¿Cómo ven? ¿Pero pueden los 20 que están ahorita? Oiga, doctora, un favor, creo que de séptimo B y de octavo A no hay representante de grupo en el grupo de WhatsApp. ¿Ah, no? No. Gerardo, Sí. me mandas ahorita para ponerte de representante, ¿ok? Tú eres de séptimo, ¿verdad? Creo que tampoco de décimo, doctora. Pues yo tengo un grupo bueno, porque yo sí hice un grupo de noveno, estamos los de noveno C. Si quieren ahorita en el chat de aquí de Teams, me pasan su número y los agrego a todos al grupo de noveno, no creo que haya problema. Me parece, pero pues ustedes díganme, ¿pueden el jueves? ¿Se les hace muy difícil? ¿Prefieren que sigamos en la mañana? Porque de todos modos creo que se conectaron más en la mañana que en la tarde. Ustedes díganme. Yo tengo bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, los de noveno y los de décimo tenemos clase en la mañana. Así es. Y también estaba viendo que yo, por ejemplo, no sé si algún otro de mis compañeros también se metió a ese taller. Hay un taller de alimentación en pediatría y nos mandaron un correo hoy y las clases están planeadas para las 6 de la tarde. Ah, caray. Sí. Sí, rápido. O que sean a las 8 y que las demás personas vean la grabación a las 6. Bueno, a la hora que pueden. Pues es que ustedes díganme, es que no sé cuántos haya de noveno y décimo. Bueno, estoy viendo que del taller de alimentación en pediatría, está planeado como martes y miércoles de 6 a 8, igual el jueves, pues no habrá ningún problema de que fuera a las 6 de la tarde. Okay. Pero los compañeros de otros semestres no sé si se les complica. Igual la idea que tiene Julio de que sea a las 8 de la tarde, no creo que esté tan mal, no sé los demás. ¿8 de la noche? Ay, sí, ya no, le entro. A las 8 de la noche, no. No, bueno, creo que lo que Julio... Sí, yo decía a las 8 de la mañana, pero... Bueno, doctora, bueno, en mi caso se me complica un poco, en lo personal, bueno, no sé si soy egoísta, pero porque yo trabajo en las tardes, entonces algunos días a mí me toca trabajar en un horario pues algo intermedio en la tarde, entonces yo tendría, en mi caso, disponible de la mañana y en la noche, pero ya muy noche, sí. Yo muy noche no. Miren, muchachos, de todos modos ni me van a hacer caso. A las 8 de la noche yo ya quiero cenar y dormirme. Qué feo, ¿verdad? Pero creo que todos ustedes también. Y es muy tarde, la verdad es que no, ni me van a entender y ni me van a hacer caso. Entonces, miren, lo dejamos ahorita el jueves. Pues grábenlo, es que no hay problema. Pero ¿saben qué? Aún grabado no van a entender muchos, porque si se fijan, sí necesitan así como que resolver sus dudas en el momento. Es el problema con este taller. Y cuando empecemos a ver lo del cálculo de líquidos por kilo, por metro, por Holiday Segar y por otros métodos, por litro de solución, más bolas se van a hacer. Entonces, pues ahora sí que ustedes se ponen de acuerdo y ustedes me dicen, miren muchachos, de todos no se estresen. Esto lo van a ver en pediatría. Esto es así como una introducción nada más. Entonces, no se estresen tanto, de veras. Y recuerden que esto sí me interesa mucho que asistan, claro que sí, pero pues lo van a ver posteriormente. Es para que ahora sí se introduzcan ustedes a este mundo, y pues vean cómo está esto del balance de líquidos. Y también otra cosa que les digo, en clases no se los van a explicar tan despacito como aquí, nos vamos mucho más rápido, porque se supone que ustedes ya saben un poquito más de fundamentos de medicina, como se da en 10º semestre y noveno, pues se supone que ustedes ya saben hacer muy bien reglas de 3, cálculos, patologías y muchas otras cosas. ¿Les parece si nos vemos el jueves a las 6? Vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda y pues vamos a ver cuántos participantes tenemos, ¿ok? ¿Sí se podría? Ok, doctora. Sí, está bien, doctora. Sí, está, doctora. Ándale pues, chicos. Bueno, que tengan excelente noche
Y nos vemos el jueves. Sí. Los algoritmos de las guías NICE, ¿dónde están en internet? Sí. Ok. De hecho, creo que les mandé precisamente la captura de cómo te metes. Es que se me hace que tú no estás en el grupo. Pero se las mandé a cada uno en la bibliografía. Ah, no, están en material de clase, Gerardo. Ahí viene precisamente cómo te metes y los algoritmos, si no, les tomo captura de pantalla y se los paso, porque no se pueden bajar. Tendría que ser con captura de pantalla. ¿Ok? Perfecto, doctora, gracias. Perfecto, chicos. Pues que tengan excelente noche. Nos vemos. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, doctora. Gracias. Igual ahorita Gracias, doctora. los que no tengan el grupo, para que no olviden ponerme su teléfono y los agrego al grupo de los de noveno para pasarles los mensajes que la doctora ponga. Sí, chicos, me parece. Muy bien. Hasta luego. Adiós, doctora. Gracias. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.